Ya, bueno, este es como íbamos diciendo, nuestro diplomado es Metodologías de Investigación y Producción de Conocimientos, módulo 1, Fundamentos Epistemológicos de la Investigación y Producción de Conocimientos. La unidad temática que vamos a abordar hoy son las corrientes epistemológicas y la producción de conocimientos, lo cual vamos a desarrollar de la siguiente manera. Corrientes epistemológicas y la producción de conocimientos. Introducción. Bueno, ¿qué son las corrientes epistemológicas de la producción de conocimientos? Primero, vamos a tener que definir cuáles son esas corrientes, ¿ya? En la anterior clase ya habíamos conceptualizado lo que es la epistemología, ¿no? La epistemología estudia el conocimiento, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ya vamos a analizar ahora cuáles son las corrientes epistemológicas en esta unidad temática. Corrientes epistemológicas y la producción de conocimientos. A manera de introducción, tenemos que enfatizar algunas puntualizaciones de lo que es nuestra unidad temática, ¿ya? El objetivo es conocer y analizar las principales corrientes epistemológicas relacionadas con la construcción de conocimientos. Vamos a examinar oportunidades que nos brindan estas teorías para la construcción de rutas alternativas de una práctica educativa que contemple las diversas dimensiones del aprendizaje. ¿Ya? Bueno, profundizaremos en diversas fuentes, resolveremos ejercicios y revisaremos diferentes ejemplos. Eso va a ser prácticamente lo que es la unidad temática para esta clase. Bueno, aquí están las corrientes epistemológicas. ¿Qué son, en primera instancia, las corrientes epistemológicas? Son aquellas que conllevan abstracciones paralelas en la manera de conocer el mundo. Son ideas, ¿ya? Ideas que se contraponen con otras corrientes, ¿ya? ¿Para qué? Para conocer lo que es el mundo, para conocer el conocimiento, ¿ya? Dentro de esas corrientes existe una que se llama positivista, la corriente positivista. ¿Qué hace esto? Hace valoraciones cuantitativas del rendimiento, ¿no? Lo más común que se hace hasta el día de hoy en las unidades educativas, en el sistema educativo boliviano, ¿no? ¿Ya? Las valoraciones cuantitativas, ¿no? Lo que comúnmente nosotros conocemos, las notas, ¿no? Entonces, esa corriente viene de la corriente positivista. Ahora, otra corriente es la corriente hermenéutica. Esta corriente, más que todo, se va a dedicar de la interpretación de ciertos conceptos o ciertas definiciones de ciertos temas o disciplinas, ¿no? Donde específicamente esta corriente hermenéutica se va a dedicar a la evaluación constructivista. El docente es un facilitador de medios y entorno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el facilitador, ¿no? Trata de explicar, así como lo estamos haciendo, las conceptualizaciones de ciertos términos o de ciertas teorías, ¿no? Entonces, también el docente y los estudiantes empiezan a analizar los medios y el entorno. Esta es una de las corrientes más sobresalientes, podríamos, más lo que se maneja, ¿no? La corriente crítica, ¿no? Pretende analizar la sociedad y proporcionar una teoría para la misma. Esta corriente crítica, ¿qué es? Siempre está pendiente al análisis de cualquier
situación que se encuentra la sociedad puede ser una teoría, ¿no? Para poder producir, digamos, conocimiento dentro de eso con un sentido crítico hacia lo que se está diciendo o hacia lo que se establece o hacia lo que muestra, ¿no? Una determinada posición o un determinado postulado o un determinado ponencia, ¿ya? Incluso un planteamiento, ¿ya? De hipótesis, de cierta investigación de conocimientos. Entonces esta corriente empieza a analizar, ¿no? y pone sus argumentos, ya sea en pro o en contra, ya por eso se llama corriente crítica. El paradigma de la complejidad, ¿no? El anterior habíamos puesto, ¿no? La epistemología va a ir, ¿no? Hacia lo que es el caos para poder producir dentro del caos alternativas de solución, ¿no? Entonces, el paradigma de la complejidad más o menos va en ese sentido, ¿ya? Se centra en orientar la forma de pensar y de actuar en el mundo y un cambio en la forma de construir el conocimiento. El cambio a veces parece una palabrita sencilla y simple, pero tiene un profundo significado. El cambio es sufrimiento, ¿ya? El cambio, ¿qué quiere decir? Que es cuando el cambio se produce después de un caos, o si no, el cambio siempre va a producir un caos, ¿ya? Entonces, ahí viene esta corriente de la paradigma de la complejidad, ¿ya? Entonces, eso se centra en orientar, o sea, salir dentro del medio del caos o de lo complejo que se puede encontrar la sociedad, el mundo, la teoría, la investigación, etcétera, el conocimiento mismo. Entonces, ahí es donde este cambio se plantea a través de esta corriente epistemológica. También tenemos estas corrientes, ¿ya? Tenemos otras corrientes, por ejemplo, como el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? Ya muchos dicen, ¿no? Vos eres escéptico, dicen, ¿no? ¿A quiénes le dicen eso? Aquellos que carecen de la fe, ¿no? O sea, aquellos que no creen fácilmente, ¿no? Entonces, el escepticismo es el cuestionamiento de que el ser humano sea capaz de acceder a la verdad. O sea, el escepticismo dice, no tiene una verdad para él, ¿no? Entonces siempre va a tener un argumento para contrarrestar cierto planteamiento. Ese es el escepticismo, ¿no? que es falto de fe, no puede creer de manera sencilla y fácil, ¿ya? El constructivismo es una perspectiva que considera que el conocimiento se construye, ¿ya? Esta teoría del constructivismo ya es que está latente en nuestro sistema educativo, ¿no? Después que plantearon estos grandes pedagogos como Piaget, ¿no? Entonces se empieza a plantear esta corriente. Tenemos otro, el dogmatismo. Este dogmatismo es el resultado incluso se podría decir, de lo que es el fanatismo, ¿ya? Es una postura que no solo asume que existe una realidad que podemos conocer, sino que esta es absoluta y tal cual como se presenta al sujeto. Entonces, el dogmatismo sigue una regla, una norma que ya está establecido. Por ejemplo, a los dogmáticos es difícil plantear una postura diferente a eso, ¿no? Entonces, la contraposición del dogmatismo ahí está, el escepticismo podría ser, ¿no? Entonces, el dogmatismo, a ver, un ejemplo vamos a decir, la Iglesia Católica, ¿no? Para la Iglesia Católica, el Papa es la autoridad máxima, no lo discute nadie. Entonces, ese es una de las corrientes epistemológicas dogmáticas, ¿no? Un ejemplo estamos dando, ¿no? Posteriormente vamos a dar más ejemplos. El racionalismo, ¿ya?
ubica a la razón por encima de la experiencia, o sea que todo es por razón, ¿no? O sea, todo tiene que ser racional, ¿ya? La experiencia casi ¿no ve? Y las ideas como el objeto más cercano a la verdad. O sea, la razón se acerca más a la verdad, sino la razón y la lógica. Eso es lo que va a pasar con la corriente racionalista. Relativismo. Esto es lo contrario a lo que es el dogmatismo y más o menos casi son afines lo que es con el escepticismo. ¿Y qué pasa con el relativismo? Para el relativismo no hay una verdad absoluta, sino todo es relativo, ¿no? Según el relativismo, no hay una verdad objetiva universal, más bien cada punto de vista tiene su propia verdad. No, o sea, mira, a ver, hablando de la razón, por ejemplo, ¿no? Eso, con el racionalismo podríamos quizás hacer un análisis, ¿no? Dice, todos creen tener la razón, es porque tienes razón. Y si tú crees que no tengo razón, es porque tienes razón. ¿No? Se imaginan ese pensamiento, ¿no? Ese es el relativo. ¿Por qué? Porque todo es relativo, ¿no? Dependiendo desde qué perspectiva uno está planteando ciertos aspectos, ¿ya? Desde ese punto de vista podemos ver si es verdad, si acerca a la verdad o no, porque aunque lo niegues, pero el relativismo va a decir, tiene su razón para decir que no es verdad. Y otro, si es verdad, tiene su razón. O sea, no se adentra mucho a lo que son los argumentos para contrarrestar ciertos posicionamientos, ciertos postulados que se plantean dentro del ámbito de la construcción de conocimientos. El empirismo, como muchos de ustedes sabrán, ¿no? Se basa en los sentidos como fuente del conocimiento, mismas que se forma a partir de aquello que podemos percibir. O sea, el empirismo va a decir, mira, todo no se puede construir conocimiento sin percibir, ¿no? Sin la experiencia, ¿no? Si niega la existencia de una verdad absoluta, o sea, ya estamos a la par casi con lo que es el relativismo, ya que cada experiencia es personal y subjetiva, ¿ya? O sea, si la construcción del conocimiento, ya cierta persona, o cualquiera que sea dentro del ámbito de construcción del conocimiento, ¿no? Plantea algo, si no surge a través de la experiencia, el empirismo va a desecharlo, no lo va a tomar en cuenta. Para el empirismo, la experiencia es fundamental. Ahora tenemos, ¿qué son las orientaciones epistemológicas? ¿Qué son las orientaciones? Orientaciones son algunos puntos de vista, ya, sobre lo que es la epistemología, ya. En ese sentido tenemos conceptualizado de la siguiente manera. Se refieren al conocimiento del conocimiento, ya. Son los supuestos filosóficos para estudiar la realidad. Son algunas conjeturas que se hacen, son algunas suposiciones que se hacen, son algunas posiciones, unas hipótesis filosóficas que se hacen para estudiar lo que es la realidad, ¿no? Entonces, esas son las orientaciones. Ya que hay una diferencia entre lo que son los corrientes epistemológicas y otras son las orientaciones filosóficas. Orientaciones son perspectivas, no modos de ver lo que es la epistemología, ¿ya? Los fundamentos, ¿qué cosa podemos ver a través de las orientaciones epistemológicas? Los fundamentos teóricos para conocer los fenómenos. Ahí estamos, ¿no? Los procedimientos metodológicos para generar el conocimiento nuevo, ¿no? Esas son las orientaciones, son no guías, son miradas, no guías, son miradas, ¿no? Que nos dirigen, no para generar el conocimiento, sino que miradas que se pueden hacer un análisis
a la construcción del conocimiento. Son las estrategias técnicas para conocer la realidad y los instrumentos, ahí está, ¿no? Para recabar la información que necesitamos analizar, ¿no? Creo que está muy claro eso de las orientaciones epistemológicas. Ya, ¿estos qué hacen? ¿Cuál es su función? ¿No? Instruyen, enseñan, doctrinan, comunican ideas, conocimientos o doctrina epistemológica, dan a conocer las formas o modos de realizar la investigación científica. Esa es su función de las orientaciones epistemológicas. Ahora bien, vamos con la posibilidad de conocimiento. Es algo interesante esto, ¿no? La posibilidad de conocimiento. A ver, ¿qué tanto podemos conocer? ¿No? Ese es el punto de vista, ¿ya? ¿Qué tanto podemos conocer? Ahí viene nuevamente estas corrientes epistemológicas, el dogmatismo, ¿no? A ver, ¿cuál es su esencia del dogmatismo? No existe el problema del conocimiento para el dogmatismo, porque todo ya está dicho, ¿ya? ¿Por qué dice así? Generalmente el dogmatismo se maneja dentro de lo que es las religiones, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes son totalmente dogmáticos, ¿ya? Los musulmanes, y por eso mismo tenemos ese problema de lo que los musulmanes tienden, ¿no? Están tan convencidos, por convicción, ¿ya? Ellos, ¿no? Al reivindicarse, digamos, o sino al querer, ¿no? Hacer conocer, ¿no? Al querer defender lo que son su familia, su país, su credo, todo eso, ¿ya? Para hacer eso, ellos tienen que actuar de una manera diferente, ¿no? Acudir a otros métodos que no son racionales, quizás desde nuestra perspectiva, ¿ya? Eso los lleva el dogmatismo, ¿no? Y el dogmatismo es el pilar fundamental para el fanatismo, ¿ya? Dentro de la Iglesia Católica, de la misma manera, como hace rato habíamos dicho, ¿no? La Iglesia Católica no va a negar que el Papa es el representante de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que va a decir la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, por norma, por regla, ya se establecen ciertas cosas. Entonces, parece que no hay espacio para el conocimiento. Eso es lo que ocurrió en la Edad Media también, ¿no? Hasta el Renacimiento. En el Renacimiento se plantean teorías que realmente hacen tambalear lo que es el dogmatismo. ¿Ya? Considera la posibilidad de una relación entre el sujeto y el objeto, ¿no? Una relación entre el sujeto, el ser humano, y el objeto de estudio, sino el conocimiento mismo, ¿ya? Más o menos eso ya puede existir, dicen, ¿no? Pero no va, digamos, hay una verdad absoluta para los dogmáticos. Ya no existe motivos o razones para la construcción de conocimientos. Los objetos de la percepción y los objetos del pensamiento no son dados de la misma manera, ahí tenemos, ¿no? Es natural que el sujeto conozca con certidumbre o prueba su objeto, ¿no? Pero ¿qué es el objeto de estudio? Donde ellos ya lo han establecido. A contraposición de lo que es el dogmatismo viene lo que es el escepticismo, ¿ya? Para el escepticismo, ¿no? Va a afirmar que no hay verdad ni certeza, pero sí probabilidad. Algo interesante, ¿no? O sea, no hay una verdad para ellos, ¿no? Una verdad, una certeza absoluta, sino probabilidades. Posiblemente no exista tal cosa, no posiblemente sea esto así, ¿no? Esa es su manera de pensar. No se restringe a la duda sobre la posibilidad del conocimiento. O sea, tampoco ellos son aquellos que dudan, sino que la probabilidad, esa es su fuente, ¿no? No dicen, parece que sí, no.
no duda, ellos no se van a, no se van a valer de la duda para afirmar, digamos, o sino para contraponerse a lo que es el dogmatismo, sino también va a decir, mira, esto no es tan así, ¿no? O sea, pero probablemente o posiblemente sea de esa manera. Depende siempre de un argumento, ¿no? El escéptico va a tener varios argumentos, ¿no? Argumentos a favor, argumentos en contra, etcétera, ¿no? Siempre va a tener, ¿no? El sujeto no puede conocer el objeto y por eso debemos abstenernos totalmente de juzgar sobre el objeto. Ahí está, ¿no? O sea, ellos van a decir, mira, el sujeto difícilmente que pueda conocer al objeto de estudio, sino al objeto, o sea, a la cosa, ¿no? Ya, al tema en sí. Entonces, por eso es que debemos, dice, no debemos juzgar sobre el objeto. Entonces, siempre va a ir en eso, por eso se llama escepticismo. Por ejemplo, la mayoría de los ateos son escépticos, ¿no? Ya, pero ese es su corriente epistemológica. Ahora, los que creen en Dios, los que creen en cualquier otra religión son dogmáticos, ¿no? Porque para los dogmáticos no hay espacio para el escepticismo. Para el escepticismo no hay espacio para lo que es el dogmático, ¿ya? Vayamos a otro, a ver. Aquí tenemos otra corriente epistemológica, el empirismo, ¿ya? Como habíamos dicho, para el empirismo no hay espacio también no hay espacio, ¿ya? Para el racional, o sea, aunque hay espacio para el racionalismo, pero para el empirismo lo fundamental va a ser la experiencia. ¿Ya? Sin la experiencia no hay conocimiento, eso es lo que va a decir el empirismo. Es un punto de vista que afirma que la experiencia y la observación deberían ser el medio de obtener el conocimiento, ¿no? ¿Ya? Observación, experiencia. Se puede decir que el empirismo es una mera negación del racionalismo. O sea, pareciera que es una mera negación. Por ejemplo, hace rato, al empezar mismo, en este punto hemos dicho, ¿no ve? Ya no hay espacio para el racionalismo, ¿ya? Pero sin embargo considera el racionalismo que es factor importante, pero lo básico, lo fundamental para el empirismo es la observación y la experiencia. ¿Ya? Un empirista, dice, nos recomendaría dos proyectos a saber, constructivo y crítico. ¿Ya? Ahí está. Otra corriente epistemológica, racionalismo. ¿Ya? Entonces, a contraposición de lo que es el empirismo, viene lo que es el racionalismo. El racionalismo, ¿qué va a decir? Cree que el conocimiento debe basarse en la razón, más que en las creencias, dicen, ¿no? Más que en las creencias o emociones religiosas, ¿no? Entonces, aquí lo dogmático y lo racional hay una contraposición, pero más ideas dicotómicas que tiene es con el empirismo, ¿ya? La instrucción es una forma de percepción racional, va a decir, la intuición, o sea, cuando se intuye, eso es no por la percepción racional. Eso es lo que dice el racionalismo, ¿ya? Entonces, a todo esto, ¿ya? También el racionalismo dice, la forma de conectar, ¿no?, verdades y aumentar el conocimiento es la deducción según reglas lógicas, ¿no? Entonces la lógica y la razón siempre van a ir juntos para el racionalismo, ¿ya? Entonces ahí hay unas posiciones, ¿no?, dicotómicas con el empirismo. Ahora vamos, ahí tenemos otro, realismo.
¿Qué es realismo? Afirma la existencia del todo lo que existe en el mundo. Por ejemplo, para el realismo, ya la construcción de conocimientos no es más otra cosa que el descubrimiento de lo que ya existe. Eso va a ser para el realismo. El realismo genuino, ¿no? Entonces el realismo se subdivide, ¿no?, en genuino y crítico. En lo genuino se da cuando el conocimiento es una copia exacta de la realidad. Ahí está, ¿no? O sea, todas las cosas ya existen, todas las cosas ahí están, ¿no? Solamente el ser humano, ¿no?, el conocimiento, ¿no?, solamente es aquello que simplemente ha descubierto, ¿ya? El realismo crítico. Es necesario someter al objeto conocido a pruebas de percepción y sensación. Mira, ahí está, ¿no? Al objeto ya conocido, dice, ¿no?, hay que someterlo a pruebas de percepción y sensación, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Esto también va casi paralelos con lo que es el empirismo, ¿ya? Pero es más profundo de lo que es el realismo. A contraposición tenemos el idealismo, ¿ya? Lo ideal, ¿no? El sujeto es el punto de partida de todo conocimiento, dice. Es el que construye, crea la realidad. Mira, totalmente lo contrario, ¿no? El realismo va a decir todas las cosas ya existen. Pero en el idealismo, dice, ¿no? Ya todo conocimiento es el que construye o crea la realidad. Es algo interesante, ¿no? Y esto también se divide a lo que es subjetivo y psicológico y objetivo y lógico. En lo subjetivo podemos ver, ¿no?, se conoce lo que es percibido. O sea, le dice al realismo, ¿no?, se conoce lo que se percibe. Por ejemplo, el viento, percibimos, entonces existe, ¿verdad? ¿Ya? Por medio de las sensaciones que se piensan en ideas. ¿No? Entonces, por ejemplo, vamos a decir, el amor, es una sensación que sentimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya, lo idealizamos, ¿no? Entonces, eso va a decir. Objetivo y lógico, ¿cuál sería el objetivo, no? La conciencia aprende desde un punto de vista ideal y general, no real, ¿no? O sea, la conciencia, ¿no?, del ser humano aprende desde lo ideal. O sea, lo ideal es cuando nosotros idealizamos, es desde nuestros corrientes, y ya nos estamos definiendo cuáles son nuestras corrientes, ¿verdad? Ya ustedes mismos ya están captando cuál es mi corriente, ¿no? Pero trato de que no salga eso, ¿no? Pero ustedes ya deben estar identificándose cuáles son sus corrientes, ¿verdad? Ya en eso, ¿no? Conciencia, dice, ¿no? Aprende desde el punto de vista ideal. ¡Wow! Es tremendo esta situación. Por ejemplo, nosotros una figura vemos de una montaña con nevado, ¿ya? ¿Y qué decimos? Eso es, podríamos decir, ¿no?, una cordillera, ¿no? Pero realmente no es una cordillera, sino es simplemente una idea que está plasmado en un material. Pero lo real está en el lugar, ahí está palpable, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí el idealismo va a decir que la construcción del conocimiento es a base de lo ideal, no de la idea. Y el conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico es la necesidad de conocer y comprender la naturaleza, además de alcanzar un dominio sobre ella. Ese es el conocimiento científico. Así se conceptualiza, pero esto con las corrientes epistemológicas que tenemos podemos analizar, podemos plantearnos en argumentos en favor o en contra de este concepto, ¿no? Entonces, ya estamos en ese camino de identificarnos con cuál corriente estamos, y ustedes también, ¿no? Ya deben estar dándose cuenta de qué corriente soy más o menos, ¿no? Entonces cada uno de ustedes también ya están percibiendo, digamos, cuál es el corriente epistemológica que ustedes utilizan en
en el transcurso de construcción de conocimientos, ¿ya? Paradigmas sociocríticos, ¿ya? Se constata por primera vez, dice, ¿no?, que la razón instrumental, o sea, la ciencia, no está para solucionar los problemas del hombre o la humanidad. Esto ya lo refuta al de arriba, ¿no? Ya el paradigma sociocrítico ya lo refuta a lo que es el conocimiento científico. El conocimiento científico, dice, no, es para comprender la naturaleza, además de dominarla ella. Pero aquí dice, ¿no?, lo contrario, ¿no? Que dice, la ciencia no estaba para solucionar los problemas del hombre o de la humanidad, ¿no? Interesante. La falta de eficiencia del dominio de la naturaleza, la falsa eficiencia, o sea, en la ciencia no domina totalmente la naturaleza, va a decir, ¿no? La ciencia como otro instrumento de dominación social, ¿no? Entonces, eso es lo que va a plantear la paradigma después de todas las cosas que ha pasado en la humanidad, en el planeta Tierra, se empieza a plantear este tipo de pensamientos. A la ciencia como instrumento de dominación social, ¿no? O sea, la falsa eficiencia del dominio de la naturaleza a la ciencia como otro instrumento de dominio social. Entonces empezamos a criticar. A ver, ¿qué tenemos ahora? Bueno, mis estimados, hasta este punto hemos llegado. Ya, muchas gracias por su atención. Ahora están ustedes en toda la libertad de poder preguntar, argumentar, hacer alguna, quizás alguna opinión que ustedes pudieran tener, mis estimados. Es todo suyo, distinguidos. Ya. Bueno, ya que no hay participación alguna de ustedes, una intervención, ya. Yo creo que dentro de... Mira, tenemos algunos segundos y luego vamos a volver a entrar para que podamos ponernos al día de cómo vamos a trabajar o de cómo vamos a presentar nuestros trabajos para este domingo, ¿ya? A ver, estamos ahí. Janet Martínez. Hola. Bueno, no estamos. A ver, vamos con Brian Martínez. No tiene. Ya. A ver, ¿alguien más? ¿David? Sí, licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a atrever un poquito a comentar acerca de expresión y quizás, bueno, como habíamos manifestado siempre en el foro mismo, para nosotros que es un campo desconocido, podemos decir, de la investigación y motivo por el cual estamos precisamente participando de este curso, de este diplomado. Dentro de lo que hemos podido apreciar a través de su explicación, de las corrientes epistemológicas, podemos decir, del conocimiento, claramente ha diferenciado dos corrientes, uno que es de los positivistas, lo que generalmente podríamos denominar quizás como la investigación tradicional, que simplemente se aboca a la parte cuantitativa de la investigación. Por otra parte, cuando ya hablamos de las corrientes críticas, los paradigmas de la complejidad y otros a los cuales usted se ha ido refiriendo, con seguridad que ya estamos entrando ya en el campo de lo cualitativo, donde no solamente desde nuestro punto de vista, tal como se puede comprender, ya simplemente se trata de poder cuantificar la investigación. Claramente en algún momento había mencionado el sujeto y el objeto, ¿no? Eso es como podemos decir, una característica de los enfoques positivistas. Pero si vamos ahora adentrándonos un poquito más dentro de lo que es los enfoques cualitativos de la investigación, de los emergentes, podemos decir,
por ejemplo, en ese caso ya no se toma en cuenta el sujeto-objeto, sino el sujeto-sujeto, es decir, que todos quienes participan en la investigación lo hacen en las mismas condiciones, unos y otros. Bueno, es un campo para nosotros amplio que tenemos que todavía ir descubriendo, quiero decir, para que podamos ir comprendiendo mejor la parte de la terminología, por ejemplo, que se ha ido mostrando a través de sus diapositivas. Que de alguna manera, de principio no es tan fácilmente comprensible, ¿no? Así es. Entonces, ahí habría que también diferenciar algo que había mencionado usted, la información y el conocimiento, ¿no? Si dejamos pasar toda esta expresión simplemente como información y no nos vamos a apropiar de ello, entonces estaríamos nosotros también incluyendo en ese error de que simplemente tomarlo como información y no como conocimiento, puesto que lo que acabamos de ver a través de su explicación y las diapositivas para nosotros es un conocimiento que se está construyendo en un proceso, ¿verdad? Un proceso social. Y no simplemente informarnos por informarnos, sino que a través de este conocimiento que hemos adquirido, seguramente vamos a ir apropiándonos de todo ello para seguir construyéndonos en este campo de la investigación, licenciado. Nada más, por mi parte. Muchas gracias, David. Mira, ese es el propósito, ¿no? O sea, mira, cuando vemos, digamos, todas esas corrientes epistemológicas, entonces automáticamente nosotros ya nos autoidentificamos cuál es nuestra corriente, ¿verdad? ¿Ya? Y eso nos ayuda, digamos, a ver por qué, la manera en que piensa, la manera en que había percibido el conocimiento, la manera en que estoy construyendo el conocimiento y la manera en que voy a plantear ese conocimiento, ¿no? Entonces, ese es fundamental, ¿no? Y así también de los demás autores también podemos percibir esa situación, ¿no? Autores siempre tienen ese posicionamiento, ¿no? Hay muchos que dicen, mira, los ismos aquí por allí perjudican, incluso hasta ese corriente existe, ¿no? Esa es una corriente epistemológica, obviamente, también, ¿no ven? ¿Ya? Que no está conforme con nada, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esos son, la riqueza se construye a través de eso, ¿no? Los conocimientos, los diferentes conocimientos de diferentes autores, pensadores, de ahí es donde se construye el conocimiento. ¿Alguien más? Ya, bueno. Ya en la próxima tenemos que prepararnos, todos vamos a participar, ¿ya? Si no participamos, entonces vamos a tener que, inventarnos quizás incluso, ¿no?, de manera coercitiva para que puedan participar, ¿ya? Sin embargo, gracias por la participación de algunos de ustedes. Eso fortalece aún más, digamos, para que nosotros también podamos adquirir más conocimiento, ¿ya? Vamos, Celso, adelante. A ver, levantó la mano. Celso Ocampo. Buenas noches, licenciado. Sí, yo creo que está interesante complementar unas ideas, con los contenidos, entender un tanto la investigación, de la epistemología, todo aquello, ¿no? Pero sin embargo, licenciado, quisiéramos un poco de que siempre se tenga una sugerencia personal, en sí toda parte, como una malla curricular del diplomado. A ver, la organización más que todo, después la parte de los textos, las clases sincrónicas, vamos a ir complementando, leyéndolos, pero sin embargo la organización va a ser mucho para que nosotros vayamos cumpliendo con todas las actividades que se nos para cada semana, licenciado. Por ejemplo, se ha hablado de corrientes epistemológicas y el texto más está de una investigación o puntos más básicos que ya mencionaba el colega, más cualitativos, ¿no? Entonces,
Pero interesante también la expresión, licenciado, esa organización personal quisiera un poco se mejore, ¿no? En la plataforma misma. Muchas gracias por la observación. Mira, personalmente, ¿no? Yo no estoy conforme con el texto de la plataforma, ¿no? Entonces siempre voy a tratar, digamos, de que se amplíe un poco más, ¿no? Esa parte sí, tienes mucha razón, estimado. Entonces también nosotros estamos para poder hacer llegar este tipo de observaciones a la central para que ellos también tomen en cuenta. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, mis estimados, vamos a irnos a lo que es el trabajo para este domingo. Mira, yo quisiera que lo más antes posible podamos presentar los trabajos, ¿no? No como el anterior domingo, porque a veces se satura a la última hora, todo el mundo quiere subir su trabajo a la última hora. No, eso no es correcto. Nosotros ya nos plantearemos un plazo, ya, máximo hasta el domingo en la mañana para que podamos subir ya, y no se olviden, en la noche está más libre, digamos, no se satura tanto. Entonces quizás el sábado en la noche ya puedan ir subiendo ustedes, no, eso es para nuestro grupo nomás, ya, a fin de que ustedes también tengan esa posibilidad de que puedan tener toda posibilidad de presentar sus trabajos, ya, no se descuiden esa parte, ya. Ahora, las consignas ya están dadas, mis estimados, ¿no? A ver, vamos a leer quizás, vamos a observar esto, vamos a analizar, ¿no? Dice, comparación conceptual de la epistemología de por lo menos 3 autores, dice, ¿no? Ya, o sea, ustedes van a decir, mira, por ejemplo, el anterior hemos citado autores, ¿no? Uno de ellos es Kant, por ejemplo, que dice acerca de la epistemología, ¿no? Y el otro autor que dice acerca de la epistemología, ¿no? Entonces, eso ustedes van a hacer una comparación. Si los 3 autores dicen lo mismo o hay alguna diferencia, ¿no? Es el sencillo el trabajo, la primera actividad, ¿ya? Eso lo van a hacer en formato Word, ¿ya? En Word y suben en la plataforma, ¿ya? ¿Y qué va a ser? Descripción comparativa, dicen, de la epistemología y sus características. Está. Descripción comparativa de la epistemología y sus características, ¿ya? Y sobre todo, esto se va a trabajar en base al texto 1 y la clase anterior, no de ahora, del anterior, ¿ya? Aquí dice, texto académico número 1, video epistemología, ¿ya? Gráfico 1, dice, ¿no? Ahí. Van a trabajar en base a esto, ¿ya? Y después, la segunda actividad. ¿Cuál es la segunda actividad? Por cierto, hasta el domingo hay 3 actividades, ¿ya? Ah, no, 2 actividades, no son 3. Aquí hay una. No, 3 actividades, sí, ¿ya? La segunda actividad, ¿cuál es? La segunda actividad es lectura del módulo 1. Dice. Licenciado, sí. Perdón. Ahí en la actividad número 1 claramente dice ordenador gráfico 1. Ajá. De acuerdo, hay un anexo. Sí, ahí está en Word, ¿no ve? Como tipo mapa conceptual, ahí es donde tienen que trabajar, ¿ya? Ahí vamos a llenar. Exacto. Ya. Muy bien, de acuerdo. Sigamos con el 2 entonces. En el 2, actividad 2, lectura del módulo 1, dice, ¿no? Realizar una comparación, dice, entre los fundamentos epistemológicos, lo que hemos hablado en anteriores clases, ¿ya? Plantear la importancia de esos conocimientos para el profesional de educación, desde su perspectiva de ustedes, ¿ya? ¿Cómo ven la importancia de esos, no? Desde su experiencia, ustedes trabajan en unidades educativas, entonces desde esa experiencia, ¿ya? ¿Cuál es la importancia que ustedes han percibido de estos fundamentos epistemológicos? En producto, ¿cómo van a entregar este trabajo? Análisis comparativo de los fundamentos epistemológicos, ¿no? Lectura del ordenador gráfico 2. De la misma manera tiene su estructura ya en el anexo está, ¿no? Ustedes van a descargar nomás eso, ¿ya?
Bueno, bajamos más abajo. Aquí dice, ahí donde ustedes van a tomar en cuenta siempre donde dice aquí criterios de evaluación. Entonces, ahí está en detalle qué es lo que se va a calificar, ¿no? Aquí dice excelente, la respuesta expresa de manera clara, dice, ¿no? Bueno, irregular más o menos, ¿no? De acuerdo a eso, nosotros vamos a calificar, ¿ya? La actividad número 3, consigna, ¿qué es? Lectura del página 219 y 229, ¿de qué? ¿Ya? Bases epistemológicas de la educación, autor, doctora Mirta Casañas Díaz. Este enlace es donde tienen que hacer clic, donde está ahí, ¿no? Ustedes en su computadora pueden ver, ¿no? Si aparece una manito, hacen control y aprietan el clic, hacen clic izquierdo y ahí está, ¿ya? Entonces van a leer la página, son 10 páginas que tienen que leer, ¿no? 219 a 229, ¿ya? De eso, ¿qué van a hacer? Van a hacer un mapa conceptual, ¿ya? De los fundamentos de la educación, identificando los aspectos más importantes de las propuestas teóricas. Ese es el trabajo para el domingo, ¿ya? No se compliquen mucho, ya a veces se complica. Aquí está, más abajo está el anexo 1 para el trabajo 1, anexo 2 para el trabajo 2, ahí está, ahí indica dónde tienen que colocar sus nombres, todo eso, ¿ya? Y para el mapa conceptual no tenemos anexo. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido gratificante todo lo que hemos conversado en esta noche. Y bueno, gracias por su comprensión. Y si ustedes desean, digamos, retroalimentar estos temas durante la semana, plantean en el grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Qué día? Entonces, no hay ningún problema. Podemos volver a retroalimentarnos acerca de estos temas. Muchas gracias y buenas noches. Licenciado. Sí, adelante. Lo ultimito, por favor. La anterior oportunidad, yo creo que muchos no hemos podido acceder a la plataforma. Quizás nos podría proporcionar el material de la primera sesión, por favor. Ya, de la primera sesión sincrónica está en la plataforma. Ahí está en donde dice, ¿no? Sesión sincrónica. Ahí está el video completo, ya. De la anterior sesión, o sea, prácticamente de la unidad temática 1 está completo ahí, ¿ya? ¿Dónde está, Licen? En la plataforma, donde dice sesión sincrónica, ahí está el video, ¿ya? Muchas gracias, señor. Y tomen también sus precauciones para que podamos tener, digamos, esto, ¿no? Entonces, cualquier otro cambio que existiera, entonces nos comunicamos a través del grupo de WhatsApp, en ahí vamos a informarnos, y también si es que ustedes desean, como vuelvo a recalcarles, podemos hacer reuniones virtuales o si no, alguna retroalimentación acerca del tema, todo eso, ¿ya? Bueno, ahora sí, muchas gracias, estimados y estimadas. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, colegas. Licenciado y colegas, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego.
Ya, a manera de conclusión, mis estimados, ya, eh, vamos a las conclusiones. ¿Ya? La epistemología de las ciencias de la educación debe plantearse en el contexto de las ciencias humanas o sociales aplicadas y en el de la filosofía de las tecnologías sociales. Mira, la epistemología dentro del ámbito educativo, ya, de las ciencias de la educación, debe plantearse en el contexto de las ciencias humanas, dice, y las sociales, aplicadas. O sea, la objetividad es fundamental, ¿no? El conocimiento científico, Dicen, la disculpe, investigación. Sí, disculpe, sus micrófonos pueden apagar sí, o hay por un ruido favor, en la estimados, habitación. por favor, muchas gracias. Ya, como íbamos diciendo, la epistemología de las ciencias de la educación debe plantearse en un contexto de las ciencias humanas y sociales aplicadas. La epistemología es aquella herramienta que observa ya la investigación científica y el conocimiento científico. Se encarga, ¿no?, de estudiar su objetividad, ¿no?, su aplicabilidad, su funcionalidad de un determinado conocimiento científico o de una determinada investigación científica. Y en las ciencias de la educación, eso es fundamental en el ámbito educativo. Las ciencias de la educación, dice, brinda amplias posibilidades para las reflexiones epistemológicas en precisar los problemas teórico-metodológicos que contribuyan a su perfeccionamiento y su propia fundamentación científica. ¿Ya? O sea, las ciencias de la educación, ¿no?, abre todas las posibilidades amplias, ¿no?, de reflexión epistemológica. Y esto, ¿qué es lo que va a observar? ¿No? Va a precisar los problemas, dice, teórico-metodológicos del conocimiento científico, de la investigación científica, ¿ya?, en su perfeccionamiento, que van a argumentar, que van a contribuir en su perfeccionamiento de ese conocimiento científico y su propia fundamentación. Es fundamental, ¿no? Entonces, la epistemología es eso, mis estimados. Ya por último, la especialidad del objeto de estudio de las ciencias de la educación determina particularidades a partir del propio proceso formativo de su objeto y de las personas que en él intervienen. ¿Ya? En específico, el objeto de estudio de las ciencias de la educación, dice, ¿no?, va a observar, ¿no?, las particularidades del proceso formativo del educando, ya, del proceso del proceso de la enseñanza y aprendizaje, tanto del educando como del educador, de su objetivo, ¿ya?, de su objeto, el objeto, o sea, la objetividad, ¿no?, de los conocimientos aplicables en el ámbito educativo. Ya, eso es su especificidad de las ciencias de la educación. Entonces, en conclusión, podemos decir que la epistemología es una herramienta, ¿ya?, que nos lleva hacia la objetividad, ¿no?, de conocimiento científico o de las investigaciones científicas. La epistemología es aquel que se encarga de que ese conocimiento no quede en mera utopía o simplemente una hipótesis, sino que la epistemología se encarga de que ese conocimiento científico, la acumulación de los conocimientos, puedan ser objetivas, palpables y funcionales. Muchas gracias, estimados participantes. No sé si alguien quiere intervenir, alguien quiere hacer algún comentario o quizás alguna inquietud.
Dice, me ha parecido interesante y creo que las conclusiones lo resumen todo, toda la parte teórica que nos ha ido dando. Gracias, Licen. Está sin audio, licenciado. Ya, bueno, muchas gracias. Licenciado Francisco, buenas Sí, noches. Una adelante, consulta. adelante. De acuerdo al video que hemos podido ver, hay mm, una pregunta que quisiera que me aclare, por favor. Ya, Habla de agnosticismo, ¿ya? Donde indica que es una postura radical que afirma que es imposible el conocimiento. ajá. Entonces, ¿qué quiere decir aquello? Tal vez un poquito pueda aclararme esa duda, ¿no? Bueno, el agnosticismo, ¿no? Que así como su nombre indica, ya es una corriente filosófica que viene desde la época de los griegos. Entonces, estos planteaban que es imposible que el ser humano pueda llegar a conocer, ¿ya? No es una, no es un, no significa de que el ser humano puede conocer casi nada, totalmente nada, ¿no? Sino que no puede llegar a conocer en su magnitud, en su totalidad, ¿no? Acerca de lo que es el conocimiento, ¿ya? Y el gnosticismo, el gnosticismo, ¿ya? Indica de que sí es posible llegar a conocer muchas cosas. Entonces, esa es una de las corrientes, ya que poco a poco ya ha ido bajando con el pasar del tiempo y sabemos que el ser humano en la búsqueda del conocimiento hemos llegado muy lejos, ¿no? Muy demasiado lejos y seguimos buscando el conocimiento. Y el agnosticismo aún todavía afirma, algunos que son, muy pocos que son agnósticos, aún todavía afirman que simplemente el ser humano ha hecho descubrimiento de ciertas cosas, porque el conocimiento en su totalidad no vamos a poder llegar en su plenitud. Ese es esa corriente filosófica estimada. Mm, Otra consulta, licenciado. Adelante. Sabemos de que el conocimiento se va produciendo a partir de la experiencia. Ajá. Algunos autores indican que no hay conocimiento si no hay experiencia. Entonces, la experiencia es clave para la producción de conocimiento, pero generalmente en educación es un poco difícil poder construir conocimiento. Quizá porque no está claro muy bien los pasos sistemáticos que que se debe llevar a cabo para poder producir conocimiento. En el mismo PDC, hablamos de los 4 momentos metodológicos, ¿no? Está la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Pero si el conocimiento es teóricamente de esa manera desarrollada, en la práctica se tiene dificultades para producir conocimiento. Entonces, quizá usted nos pudiera dar algunos pasos para poder producir ese conocimiento, ¿no? Quizá alguna aclaración, licenciado. Bueno, es una realidad que es compleja, ¿verdad? Sin embargo, cuando se refiere a la producción del conocimiento, o sea, a la construcción del conocimiento, ya estamos hablando de la acumulación de saberes, de saberes, ¿ya? De los educandos, por ejemplo, y de nosotros también. Constantemente, de manera cotidiana, nosotros acumulamos saberes, acumulamos conocimientos. ¿Ya? Y así, como usted decía, incluso la experiencia es fundamental, obviamente, por eso es que Kant dice, ¿no? Lo empírico y lo racional, las dos cosas no responden, sin embargo, las dos cosas se necesitan. Entonces, eso es lo fundamental, ¿ya? Entonces, en la construcción de conocimientos, nosotros todos los días, en la cotidianidad, ¿no? Hacemos la producción de conocimiento. Sin embargo, lo que usted se refiere en este momento es la sistematización de ese conocimiento,
¿no? A eso nos referimos quizás a la producción del conocimiento. La sistematización de los saberes va a ser fundamental el trabajo de cada uno de nosotros, ¿ya? Por eso es que las universidades están llamadas a hacer ciencia, ¿ya? La universidad que no hace ciencia, que no hace investigación, no tiene su razón de ser, ¿no? Su objetividad es vaga, es absurdo que esté ahí una universidad que no genera ciencia. Y lamentablemente tenemos muchos de esos en nuestro país, ¿ya? A ver, un ejemplo vamos a decir, ¿ya? A ver, el resultado de las universidades en nuestro país, ¿cuál es después de su creación hasta hoy en día? ¿Ya? En las ciencias sociales habremos mejorado, no sé, no sabemos, ¿verdad? En educación, por ejemplo, ya, nos habremos planteado alguna producción, alguna sistematización de los conocimientos. Mira, les voy a comentar una anécdota nacional que es producto de eso, en Ley 070, ¿ya? Jacques Delors, ya, un francés, vino al altiplano boliviano, de donde él sistematizó los 4 fundamentos, 4 pilares de la educación, ¿ya? Y él, ¿no? Rescató eso de las comunidades aymaras del altiplano. Se va a su país, Francia, plantea en un congreso mundial, un congreso pedagógico mundial, ya en el año 1900, no me acuerdo muy bien, no tengo un dato exacto, sin embargo, plantea, y esa teoría de los pilares de la educación adoptamos en la ley 070. Es impresionante. ¿Y dónde quedaron las universidades, verdad? Entonces, en ese sentido, nos estamos planteando, mira, la inquietud de la profesora es impresionante, ¿no? Mira, nosotros acumulamos conocimiento, pero no producimos el conocimiento. Entonces, nosotros, si acumulamos el conocimiento, debemos hacer, esa es nuestra tarea. Tenemos que hacer ciencia y nosotros estamos llamados para eso, ¿no? Entonces, esa parte, lo que sí tenemos que hacer es sistematizar los saberes, ¿no? Los conocimientos, ¿ya? Por ejemplo, una experiencia que se pueda ocurrir en las unidades educativas donde están, hay que sistematizarlo, ¿no? De ahí es donde van a ser la producción de los conocimientos. ¿Alguien más? Licenciado, una consultita, disculpe, muy buenas noches. Y Buenas noches, noches, adelante. Quisiera que tal vez nos pueda ayudar en aclarar o profundizar un poco más la diferencia o las similitudes de lo que son saberes y conocimientos. Ya, eso por una parte. También, a ver, planteando un pequeño problema y también lo que presentamos en nuestras comunidades, ¿no? Tenemos muchos saberes, somos ricos en saberes, ¿no? ¿Qué esperanza tienen estos saberes de poder llegar a ser conocimientos universales, ¿no? Creo que esa es una gran incógnita que se plantea, ¿no? Para que sean conocimientos científicos, ¿no? Los saberes que se presentan a diario, digamos, en nuestros pueblos, ¿qué esperanza habría o cómo sería la forma de poder plasmarlos y hacer los conocimientos científicos, licenciado? Muchas gracias. Interesante la pregunta, ¿no? Los saberes y conocimientos, por ejemplo, los saberes y conocimientos ya tienen una similitud, ¿ya? Los saberes a veces de manera, a ver, en el eufemismo pedagógico podríamos decir, ya, legal, todos esos saberes se refieren, digamos, al arte, a la música, a la danza de nuestros ancestros, digamos, ¿no? Pero no, saberes es también conocimiento, ¿ya? Eso no hay que separarlo, son los mismos, ¿ya? Uno. Ahora, ¿qué impacto, o sea, cuál sería la incidencia, ¿no?
de la sistematización de nuestros conocimientos para el aporte a la humanidad, podríamos decir. Mira, si nosotros trabajamos en la sistematización de nuestra ciencia, de la ciencia, de los conocimientos, incidiríamos en gran manera. Sin embargo, no lo hacemos. Ese es el problema. Por eso es que hace rato les dije, las universidades no hacen, no, o sea, las universidades, no, a pesar de que tienen una gran cantidad de fondos para poder hacer investigación científica en diferentes ámbitos, en todos los ámbitos, ¿ya? Pero no lo promueven. Tenemos buenos pensadores, tenemos científicos, sí, pero no los promueven. Y estos científicos se apagan, ¿no? Se apagan paulatinamente. ¿Y quiénes aprovechan todo eso? Como hace rato les decía, como de Jacques Delors, ¿no? Lamentablemente tenemos prejuicios, estereotipos nosotros mismos, ¿no? Si un boliviano, un boliviano, un paseño, un cochabambino, o un tarijeño, o un potosino, ¿no? Ya, hace investigación científica y se deja ahí, ¿no? No hay promoción. En nuestro país, lamentablemente, no hay promoción ni siquiera de la música. ¿No? Si nosotros nos vamos allá a Perú, su música nacional de ellos están sonando en sus hoteles, hasta en hoteles de 5 estrellas, todo eso, ¿no? Hasta en todas partes. Ya, Perú es así, Chile es así, Argentina es así, pero nosotros, no, en nuestros, por ejemplo, mira, te subes a un medio de transporte público y lo único que vas a escuchar es reggaetón. Entonces, ni siquiera ni valoramos ni nuestra propia música y peor todavía a nuestros científicos que existen, ¿no? Entonces, falta de promoción, ¿ya? Falta de promoción. Tenemos que crear recursos humanos capaces de que puedan incidir en la humanidad, en el mundo, con sus teorías. Ya, entonces, esa parte es lo que falta. Y nosotros tenemos que trabajar en eso. No tenemos que ser pesimistas. No podemos decir, mira, no hay tal, entonces yo me muero aquí. No, no, sino que nosotros sistematicemos los conocimientos, los saberes, ¿no? Ya, y hagamos ese trabajo. Hagamos ciencia. Para eso estamos llamados, mis estimados. Muchas gracias. Creo que hasta aquí llegamos. Y tengo una consulta, mis estimados, ¿ya? Mira, el fin de semana que viene, próximo sábado y domingo, me voy a encontrar en un lugar donde no tenemos una buena señal de internet, por lo tanto, quizás nuestra comunicación.